olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos con la ayuda de nuestro Dios en esta mañana a hablar, hermanos, acerca de lo que es la salvación. Y yo quiero, hermanos, que tratemos de aprovechar los minutos que vamos a estar acá. Cuando nuestra mente escucha que vamos a hablar acerca de este tema, quizás, hermanos, lo relaciona con algo muy cotidiano, con algo, hermanos, de todos los días, porque a veces nuestro inconsciente nos traiciona un poco. Sabiendo nosotros que esta palabra, salvación, la utilizamos muy comúnmente, la utilizamos a veces a diario. Cuando nosotros, hermanos, decimos, me salvé de esto, me salvé de lo otro, a veces, por poner ejemplos, mis hermanos, para ver cuánto usamos esta palabra en la vida cotidiana, podemos decir, hermanos, que cuando la hermana está en la cocina y algo, hermanos, casi que se pasa del tiempo de cocción, dice la hermana, me salvé, apenas lo logré apagar. Si el hermano va a su trabajo y se tropieza, casi se cae, dice, me salvé de caerme. O aquel que se tropieza y se cae, dice, me salvé, que no me quebré. O empezamos a ver, hermanos, y esta palabra, si pudiésemos seguir poniendo ejemplos, porque es una palabra muy común para nosotros, para el ser humano es una palabra muy común, pero que esto no nos lleve a menospreciar lo que el Espíritu de Dios hoy nos trae. Porque hoy nos quiere el Espíritu de Dios hablar de la salvación, del cuidado que debemos tener de ella y de las diferentes etapas, hermanos, de la salvación. De eso nos va a hablar el Espíritu de Dios en esta mañana. Decía su hermano, es una palabra muy común aún en el mundo. Si hablamos en el campo de los religiosos, también, hermanos, ellos utilizan mucho esta palabra en sus cultos, en sus reuniones, hermanos, y la aplican muy seguido, pero sin ellos entender en su totalidad a qué se refieren cuando hablan ellos y leen que somos salvos, que recibimos salvación como un regalo, como un don de Dios. Y malinterpretan ellos estas palabras y dice, pues ahora que ya somos salvos, porque Dios nos dio ese regalo, entonces de aquí en adelante ya no interesa más lo que yo haga con mi vida. Porque si es un regalo que Dios me da, decía un hombre en una plática que teníamos reflexionando acerca de esto, decía él, yo ya soy salvo y lo que yo haga aquí en adelante, si yo cometo un pecado, cometo otro, ya esto no cuenta porque ya Dios a mí me salvó. Y empezaba él, hermanos, a meditar y a reaccionar según lo que había escuchado, lo que según él entendía acerca de ese tema. Y razonaba él humanamente para acomodar sus ideas y decía, si a ti te regalan algo, ese que te lo regaló puede llegar a quitártelo. Pues Dios a mí me regaló la salvación. ¿Cómo me la va a quitar? No tiene derecho a quitarla. O cuando vemos en la Biblia que así haga Dios o que así actúe Dios. Tratando, hermanos, de ellos entender la salvación, hermanos, se enredan, se confunden en este tema. Les entra una falsa confianza, Satanás los ciega, hermanos, y tan confundidos están que dicen, ya no hay obras, porque esto dice el Espíritu de Dios no es por obras, es porque Dios me lo quiso regalar y ya la tengo asegurada. Ya soy salvo, ya gané la entrada al reino de los cielos. Mas ese es el pensamiento del mundo. La gente, hermanos, que no conoce a Dios, eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos estudian y lo que predican. Pero en la iglesia hay un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, que nos explica, que nos enseña, del cual aprendemos, hermanos, que la salvación hay que cuidarla. Porque así como Dios nos ha hecho salvos y podemos decir, salvos somos por la gracia del Señor, esta salvación debemos de trabajarla y de cuidarla. Así nos ha enseñado un hombre de Dios. Y por eso estamos nosotros, hermanos, apartándonos del pecado, apartándonos del mundo, tratando de llevar una vida, hermanos, entregada al servicio de Dios, haciendo, hermanos, obras dignas de arrepentimiento para poder un día, hermanos,
recibir esta salvación tan grande. Decía el Espíritu de Dios en el pasaje que leímos, porque vamos a empezar a analizar lo que es la salvación, preguntándonos y viendo de qué nos rescató el Señor, de qué nos salvó. Pues el Espíritu de Dios nos habla por medio de este texto, de este pasaje que hemos leído, y nos recuerda lo que éramos nosotros antes de llegar al pueblo de Dios. ¿Qué éramos nosotros? Dice el Espíritu de Dios. En otro tiempo, ¿qué éramos? Dice, insensatos, rebeldes. Y empezamos entonces a analizar, hermanos, la vida que llevaba el joven, la vida que llevaba el hermano, la hermana antes de venir al pueblo de Dios. ¿Cómo vivían? En una insensatez. Vivía en una rebeldía. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, pues decidieron abandonar sus hogares, peleados con sus padres, en una total rebeldía porque no querían sujetarse ni aún a las reglas que sus padres o nuestros padres nos ponían en la casa? Ahí estaba el pensamiento, no queríamos sujetarnos, dice el Espíritu de Dios. Así vivíamos en otro tiempo, en una total rebeldía, extraviados con pensamientos, hermanos, equívocos, esclavos de la concupiscencia, pensando solamente en el mal, en los deseos de la carne. Esa era nuestra vida antes de llegar al pueblo del Señor, antes de ser rescatados por Cristo, antes de haber recibido esta salvación tan grande de la cual hoy vamos a platicar. Vivíamos, dice, en pleitos, en deleites diversos, en malicia, en envidias, todo este tipo de sentimientos malvados. Estos sentimientos malignos era lo que había en nuestro corazón. Era como vivíamos nosotros, envidiando, en celos, en pleitos, en borracheras. Éramos aborrecibles y aborrecíamos a los demás. Esa era nuestra amarga vida. Así era, dice el Espíritu de Dios, como vivíamos. Pero hubo alguien que nos salvó. Pero hubo alguien que nos sacó de esa vida, que nos rescató de esa pesada manera de vivir, de esa vida tan triste que nosotros llevábamos. Vino el Señor, nuestro Salvador, y nos salvó. No por obras que hacíamos nosotros en el mundo, no por buenos que éramos nosotros, sino porque Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. De ahí nos rescató, de ahí nos salvó, de una vida que nosotros hoy cantamos en nuestras alabanzas, hogares que sin paz se encontraban. Esa era nuestra vida antes de llegar al pueblo de Dios, la vida del hermano. Esa era la familia que tenía hogares que sin paz se encontraban, gimiendo en esta vida, pero no había nada que los ayudara, no había nadie que les tendiera una mano, no había nada que pudieran hacer. Estaban prisioneros, así estaban esclavizados ellos en esta vida. Pero vino el Señor en rescate y nos salvó, nos sacó de esa vida. Y hoy nosotros somos salvos de esa vida, porque ya no es la misma vida que lleva el hermano hoy que está en la iglesia, hoy que pertenece al pueblo de Dios, que la vida que antes llevaba. Y podrá decir el joven de la iglesia o la señorita: hermano, yo no viví esa vida. Bendito sea Dios que somos hijos, dijo el varón de Dios, de la libertad, porque nacimos en un tiempo no de esclavitud, de libertad. Pero quiero decirte que esa vida de la cual estamos hablando, también el Señor te rescató a ti de esto, porque te hizo nacer en un hogar cristiano, te hizo nacer en un hogar donde tus padres están entregados a lo de Dios, donde han aprendido esta doctrina, donde se esfuerzan por cumplir los mandamientos del Señor. Y te salvó a ti también el Señor, aunque digas yo no conocí esa vida, pues el Señor te rescató de allá. Bienaventurado eres, porque no te permitió Dios conocer ese mundo, llevar este tipo de amargura, llevar este tipo de infelicidad, ¿verdad?, en la cual vive el mundo. Pero quiere rescatar el Espíritu de Dios, que de esa vida tan amarga, de ahí nos sacó el Señor. A veces no entendemos y no comprendemos por qué el Señor a mí me salvó, por qué llegó en rescate por mí, entre tantos miles y millones de personas que hay en el mundo. Cantamos una alabanza también, ¿verdad?, en la cual decimos: a veces me pregunto, oh Señor, ¿por qué me has dado tanto? Esto, hermanos, lo cantamos cuando de verdad entendemos
de lo que hoy disfrutamos. Porque la salvación fue el Señor el que nos la dio. Y si hablamos, hermanos, de cosas grandes que el Señor nos ha dado, podemos mencionar que el Señor nos ha regalado la vida. Y le agradecemos a nuestro Dios por eso. Podemos decir que Él, hermanos, nos ha regalado la salud. Y agradecemos todos los días a Dios por eso. Podemos reconocer que Dios nos ha dado una estabilidad económica para poder llevar alimento a nuestra familia, para poder que siempre haya un pan en nuestra mesa, para que siempre haya algo con que alimentarnos. Y se lo debemos a Dios. Sabemos que es un regalo de Dios, que estos son los beneficios que de Él recibimos, porque nos ha enseñado el hombre de Dios que reconozcamos que Él es nuestro único benefactor. Si algo tenemos, si algo somos, es gracias a nuestro Dios por los beneficios que día a día nos concede. Pero entre esos beneficios, el más grande que podemos nosotros encontrar es, hermanos, la salvación. Porque te rescató, porque te dio la salvación, porque te sacó y te salvó de esa vida pecaminosa, de esa vida de destrucción, de esa vida de pecado en la cual vivíamos nosotros y que solos no podíamos salir de eso. Ahí estábamos nosotros sumergidos. Pero ese, hermanos, es el regalo más grande que hoy podemos nosotros contabilizar que nos haya dado Dios. Hermanos, la salvación. Porque hoy podemos decir, salvos somos. Y no nos equivocamos. Somos salvos por la gracia del Señor. Eso somos cada uno de nosotros. Porque el Señor una vez más nos rescató de esa vida. Hermanos, llega un momento en que llegó un mensajero. En que, hermanos, nos habló una palabra. Era, hermanos, la mano de Dios que venía a ti. La mano de Dios que se extendía para rescatarte de la vida en que vivías. Y tú lo sentiste en el corazón. Y te tomaste de esa mano y te dejaste guiar. Cuando tú empezaste a entender, hermanos, esta hermosa doctrina, decidiste bautizarte y fuiste, hermanos, lavado de esa antigua vida, de esa manera de vivir pecaminosa que llevabas. Y entonces, una vez que fuiste bautizados, te da Dios, hermanos, una salvación hermosa, que es la cual nosotros hoy disfrutamos. Pero esta salvación de la cual estamos hablando como un regalo, como algo tan grande que Dios nos ha dado, este regalo, hermanos, de la salvación, es algo lo cual nosotros debemos de cuidar. Por eso el tema, el cuidado de la salvación, porque la salvación se cuida. Porque a pesar de que ya eres salvo, esta salvación la podemos nosotros perder. Esta salvación, nosotros, en un descuido, hermanos, una vez más digo, la podemos perder. Porque no basta decir, pues ya salvo soy. Y de aquí en adelante, como salvos somos, y así lo promete el Espíritu de Dios a través de la Biblia, así lo leemos, entonces ya me despreocupo. Entonces ya como el falso, no importa lo que haga de aquí en adelante, ya me bauticé, ya salvo soy. Porque toman el pasaje en Marcos 16:15 y ahí leen que el Señor envió a sus discípulos, a sus apóstoles a ser discípulos en todas las naciones y les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y ellos se analizan a sí mismos y dicen, pues yo he creído en Cristo, pues yo ya también me bauticé y aquí dice, pues salvo soy. Y ahí les entra, hermanos, ese enredo, esa confusión, y empiezan, hermanos, a creer que ya la salvación la tienen segura, que ya la ganaron, que ya la obtuvieron y que ya nada se las puede arrebatar, que ya no la pueden perder. Y ahí está el pastor también engañándolos. A ver, hermanito, a ver, hermana, levanta la mano si aceptas a Cristo. Y ahí está toda la congregación levantando su mano y aquel hombre que los dirige diciendo, pues ya salvos somos porque hemos aceptado a Cristo. Y si lo aceptamos,
Ahí está la salvación sobre cada uno de nosotros, sin entender lo que es en realidad la salvación. Para entender este tema tan, hermanos, tan hermoso, tan grande, el apóstol del Señor nos decía que para entenderlo, hermanos, había que dividirlo. Había que dividir este tema de la salvación en diferentes etapas. Así nos hablaba el apóstol del Señor, llevándonos a nosotros a la comprensión de lo que es la salvación. La salvación, para entenderla, es necesario dividirla en diferentes etapas. Si no, nos ocurre lo del mundo, caemos en una confusión y estamos nosotros engañados por Satanás. Y empieza el varón de Dios a explicarnos. La primera etapa de la salvación se llama etapa de fragilidad. ¿Cómo se llama la primera etapa de la salvación? Etapa de fragilidad. Esta etapa de la salvación la alcanzamos cuando nos bautizamos. Dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 21, el bautismo que ahora corresponde a esto, ahora nos salva. Ahí está. Esta etapa de la salvación, hermanos, la alcanzamos una vez que nos bautizamos en la iglesia. Alcanzamos esta salvación. Pero es una etapa de la salvación nada más. Y es una etapa, dice el varón de Dios, de fragilidad, en la cual esta salvación nosotros mismos nos podemos encargar que esta salvación, ¿verdad?, puede cambiar para nosotros. Hoy la tenemos, mañana, como es una etapa de fragilidad, el día de mañana la podemos perder. Por eso la llama el varón de Dios etapa de fragilidad, porque hoy hemos alcanzado la salvación, pero es una salvación frágil, la cual podemos perder en cualquier momento. De tal manera que debemos nosotros trabajar por nuestra salvación, como nos dice el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros, ocuparnos de ella, como lo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses capítulo 2 versículo 12, cuando le dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué invitaba el apóstol Pablo a la iglesia? A que se ocuparan de la salvación. ¿Verdad que nunca les habló para que cayeran ellos en una relajación? Nunca los engañó diciéndoles: ya salvos son, ahora despreocúpense porque ya obtuvieron la gracia de Dios. Les está diciendo que se ocupen de la salvación. Y les dice con temor y temblor. También le dice a los hermanos de Corinto, hermanos, en un consejo que le damos, porque nosotros peligramos a cada hora. Oigan, los falsos dicen que ya tienen la salvación asegurada, que ya tienen la vida eterna porque el Señor los salvó, porque creen en Él. Y aquí el apóstol está diciendo que peligramos todos los días. A cada hora estamos nosotros en peligro. Y le dice a los filipenses: hermanos, hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor. Entonces, como que el pensamiento de los falsos no encaja. Que la salvación sea tan fácil de alzar la mano y decir: yo creo en Cristo. Le dice también el apóstol Pablo a los romanos. Miren, hermanos, cómo les habla y cómo les dice en el capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, estos pasajes que estamos leyendo, ¿por qué los habla el apóstol si ya, hermanos, salvos somos? ¿Ven cómo no puede entrar ese pensamiento del maligno en nuestra mente, donde digamos nosotros: ya me despreocupo porque la Biblia me enseña que salvo soy por medio del bautismo? Si aquí el apóstol está diciendo: hermanos, no se duerman, hermanos, no se descuiden, despiértense de ese sueño, levántense, porque ahora, dice, está más cerca
nuestra salvación. ¿Cómo que está más cerca? ¿No que ya la habían alcanzado? ¿Por qué dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? ¿No que cuando creímos ya somos salvos? Y aquí el apóstol está diciendo, levántense del sueño, no se duerman, miren el tiempo, porque ahora está más cerca la salvación que cuando nosotros creímos. Esto confunde, pero por eso el apóstol del Señor nos divide la salvación en diferentes etapas. Y una vez más, la primera etapa de la cual nos habla es de una etapa que se llama etapa de fragilidad. Entendamos, en esta etapa de fragilidad, la salvación se trabaja, la salvación se cuida. Eso hay que hacer en esta etapa de fragilidad. Ya la tenemos, sí. Pero este regalo de Dios, si lo descuidamos, hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay alguien que quiere arrebatarnos la salvación. Y no nos podemos descuidar. Y nos habla el Espíritu de Dios y nos dice, esforcémonos. No nos descuidemos porque ya está más cerca la salvación que en el momento en el cual creímos nosotros. Del momento en el cual nos bautizamos. Y esta etapa de fragilidad, hermanos, la vamos a llevar toda nuestra vida. Esta etapa de fragilidad la vamos a llevar nosotros mientras estemos con vida en el pueblo del Señor. La salvación, mientras estemos con vida, estará en esta etapa de fragilidad. Esto indica que tenemos que cuidarla. Algo frágil se cuida, se protege, porque sabemos nosotros que con el mínimo descuido se puede destruir, se puede quebrar, lo podemos arruinar. Algo que sea fácil con un mal uso que le demos, hermanos, lo podemos perder. Así que el apóstol del Señor nos habla y nos dice que en esta etapa de fragilidad, para que entendamos nosotros cómo está en riesgo ese premio que Dios nos dio, ese regalo que Dios nos dio, de lo que es la salvación, para poder entender de qué lo debemos de cuidar, en la etapa de fragilidad nos menciona el Espíritu de Dios, hermanos, 5 puntos en los cuales debemos estar atentos nosotros para no perder nuestra salvación. Porque mientras estemos en esta etapa frágil, debemos estar apercibidos. Y hay 5 puntos que nos señala el apóstol de Jesucristo para que lo tengamos en cuenta. El primer punto que vamos a tratar en esta mañana, hermanos, se llama el pecado. ¿El pecado puede acabar con tu salvación? ¿Puede hacer que pierdas ese regalo que vino de parte de Dios a nosotros? Sí, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la condenación. Qué equivocados están los hombres que dicen, ya no importa si yo peco o no peco, ya recibí la salvación, ya salvo soy. Equivocados están. Porque el pecado es algo, hermanos, que acaba con la salvación. Es algo que nos priva de la vida eterna. El pecado, cuando hablamos de él, nos vamos a referir a las cosas malas, a la transgresión a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar y cometemos aquellas faltas que a Dios lo ofenden. Cuando yo me descuido y soy consciente que no debo robar, porque Dios me lo prohíbe, pero en mis descuidos tomo lo que no me pertenece. Si yo robo, ¿puedo perder mi salvación? Sí. Sí la puedo perder por robar. A ver, hermanos, si yo sé que los borrachos no entrarán al reino de los cielos y yo bebo licor, ¿puedo perder mi salvación por esto? Aquello tan grande que me dio Dios, ¿lo puedo perder por andar en la borrachera? Sí, porque esto es pecado delante de Dios. Y aquel, hermanos, que se va al adulterio,
por andar el hombre y se mete con una mujer que no le corresponde, hermanos, eso se considera pecado, se considera adulterio delante de Dios, y el que hace esas cosas puede perder su salvación. Por eso dice el Espíritu de Dios, la etapa en la cual estamos nosotros de la salvación es en una etapa de fragilidad. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 nos dice el Espíritu de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está señalando el Espíritu de Dios lo que es el pecado. Y nos dice el Espíritu de Dios que el pecado, hermanos, pone en riesgo esta salvación tan grande de la cual hoy somos partícipes. No por el hecho de habernos bautizado y decir, ahora somos salvos, ya no hay que hacer nada más. Ya no importa la vida que lleve. Si yo soy salvo y me descuido y voy, hermanos, y ando en pleitos, y ando, hermanos, en una mala vida, en vicios, ando, hermanos, maldiciendo, esto me priva de la salvación. Por esto puedo perder mi salvación. Tanto, hermanos, las cosas malas, las cuales debo evitar, las cuales me son consideradas pecado, como también es considerado pecado las cosas buenas que yo sé hacer y las dejo de hacer. Santiago capítulo 4 versículo 17. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el pecado puede hacer que en esta etapa de fragilidad nuestra salvación se pierda. Tanto en nuestros descuidos cuando nos vamos y transgredimos la ley de Dios, los mandamientos del Señor, a lo cual lo resaltamos y decimos, el hermano cayó en pecado, el hermano hizo esto y está en pecado. Como también aquello que nosotros dejamos de hacer, aquello que sabemos hacer bueno y no lo hacemos, eso también es pecado. Así que por cosas buenas que yo antes hacía y hoy no las hago, también puedo perder mi salvación. ¿Qué cosas buenas hacía yo antes? ¿De qué me está hablando el hermano? Hay hermanos que antes salían a la obra, aprovechaban el tiempo para predicar, para invitar a la iglesia, al que conocían, al que se topaban en el camino. Ahí aprovechaban para predicarle, para decirle, te invito a la iglesia. ¿Es algo bueno lo que hacía el hermano? Lo dejó de hacer. ¿Cómo se considera esto? Según nos habla el Espíritu de Dios, se considera pecado. ¿Por esto puedo perder mi salvación? Sí, la puedo perder. El hermano que estaba en el coro y cantaba, ¿no era algo bueno lo que hacía? Sacrificándose para estar en los ensayos, a temprana hora en la casa de oración, ahí, hermanos, haciendo sacrificios, sacrificando su cuerpo, hermanos, por tener un lugar y alabar a Dios, hermanos, algo bueno. Pero de repente el hermano se aparta, se baja, se sale del coro, ya no llega temprano, ya no quiere cantar a Dios. ¿Le es considerado esto pecado? Sí, porque era algo bueno que él sabía hacer y ya no lo hace. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Aquel hermano que ayudaba al necesitado, aquel hermano que estaba activo en las ofrendas, aquel hermano que estaba, hermanos, aprovechando su don de servicio en la iglesia, ayudando, hermano, ¿en qué ayudo? Y ahí está, hermanos, en la construcción del templo, en la construcción de la casa pastoral. Ahí está el hermano esforzado, aplicado, sacrificando su tiempo, hermanos, para estar ahí.
haciendo algo por su salvación y de repente lo deja de hacer. Esto es considerado delante de Dios pecado, porque ya tú sabías hacer algo bueno, porque ya tú trabajabas de una manera en cosas buenas, pero lo dejaste de hacer. Y aquel, hermanos, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, una vez más, le es considerado esto pecado. ¿Qué pasa si el hermano esconde el don que Dios le dio? ¿Qué pasa el hermano, decía el varón de Dios, que en algún momento se hace de rogar? Porque ahí están, hermanos, llévese la oración porque saben que el hermano tiene un don. Y ya el hermano pues se molesta, siempre me encargan a mí la oración. ¿Qué no hay otros hermanos? Y empieza a renegar y a murmurar. ¿Es considerado esto pecado? ¿Qué pasó con aquel que nos narra el Señor Jesucristo en aquel ejemplo tan bonito que nos pone de aquel siervo, el cual recibiendo un don, fue, hermanos, y lo escondió? Hizo un hoyo, hermanos, y lo enterró. A ver, este que hizo esto, no tomó el don que le dio Dios y lo malgastó. No lo derrochó. No lo tomó aquel don y lo gastó, hermanos, en sus placeres. No lo malgastó, no lo derrochó. Él fue y lo escondió. Eso hizo. Pero solamente con esconderlo, no haciendo cosas malas, simplemente con no esconderlo, con esconderlo, le fue tomado en cuenta esto, hermanos, para un enojo de su Señor. Le fue tomado esto como, hermanos, para hacerlo merecedor de un castigo por esconder aquel don que Dios a él le dio, que le otorgó, porque no lo trabajó, porque no se esforzó, porque no luchó. Entonces no basta solamente con dejar de hacer lo malo. También, hermanos, hay que hacer lo bueno. Hay que ocuparnos, ¿verdad? Porque, hermanos, el pecado puede hacer que nosotros perdamos nuestra salvación. Porque estamos en una etapa, mis hermanos, de fragilidad. Así nos encontramos en ese tiempo en el cual, hermanos, vivimos. El segundo punto en el cual vamos a meditar de cosas que ponen en riesgo nuestra salvación es la corriente del mundo. La corriente del mundo pone en riesgo nuestra salvación. Este regalo, hermanos, tan grande que Dios nos ha hecho. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando el hermano, cuando el joven, cuando la señorita, en sus descuidos, hermanos, se vuelve a dejar llevar por aquello, hermanos, que ve en el mundo, por la corriente, por el desenfreno. Ahí está el hermano y en su descuido se dejó llevar por esa corriente. El hermano que imita al mundo, el hermano que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo ¿de quién? Enemigo de Dios. Así que el que se deja llevar por la corriente del mundo pone en riesgo su salvación, porque su salvación está en una etapa de fragilidad y la puede perder. Ciertamente, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 20. Mira lo que vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el ciano. Está el apóstol Pedro hablando a la iglesia también, haciéndonos ver que el Señor nos rescató del mundo, que nos salvó de esa corriente en la cual íbamos nosotros a la deriva.
de ahí nos salvó. Pero ¿qué pasa? Que puede haber alguien que nuevamente vuelva a esa corriente. Por sí mismo decida volver a lo que antes practicaba cuando estaba en el mundo. Porque era algo que le agradaba a la carne, porque era algo que lo satisfacía. Y entonces vuelve a esa corriente del mundo. ¿Qué pasa cuando alguien vuelve a esa corriente? Dice el apóstol, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque antes, cuando estabas en esa corriente, cuando antes el joven vivía, hermanos, en esa situación de vida, no conocía a Dios, no conocía sus mandamientos. Pero hoy, ya que los conoce y vuelve a esa corriente del mundo, ahora sí, hermanos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice el Espíritu de Dios y nos pone un ejemplo, hermanos, algo fuerte, hermanos, porque dice que les pasa a estas personas que vuelven al mundo, como lo decía el proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca, toman la cerdita y la lavan y la dejan limpiecita y la sueltas y de repente, hermanos, ve un charco, ahí está el fango, el lodo, y vuelve otra vez y se revuelca ahí. Y dice el Espíritu de Dios, esto es lo que ocurre con aquel que nuevamente se deja arrastrar por la corriente del mundo. Porque a nosotros ya el Señor nos salvó de esto. Y la corriente del mundo, si nosotros volvemos a ella, hermanos, pone en riesgo esto, nuestra salvación. Porque la salvación está en esa etapa de fragilidad. Hay jóvenes, hermanos, que se ven atraídos por sus amistades del mundo. Hay hermanos que se ven atraídos por sus amistades del mundo y se quieren relacionar con ellos. Y de repente, como quieren ser amigos de ellos, tienen también, hermanos, que actuar como ellos. Para poder ser reconocidos por el mundo y decir, este es mi amigo, entonces tiene él que renunciar a la vida en Cristo para hallar gracia con ellos. Porque un cristiano nunca va a hallar gracia del mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Y ahí está el hermano del trabajo queriendo caer bien a sus compañeros. Ahí está la hermana o el joven en el estudio con sus compañeros queriendo agradar a la gente del mundo. Y sin darse cuenta se empieza a constituir en enemigo de Dios. Y aquel que busca sus amistades en el mundo, hermanos, ¿a dónde los arrastran? ¿Hacia dónde los conducen? Hacia el pecado. Porque el mundo es la vida que ellos disfrutan. Es el pecado. Que nos invitaron a una comida en el trabajo. Que nos invitaron a una cena. Si tú te pones a escuchar a tus compañeros qué van a ir a hacer a esa cena, están pensando en el licor, en cuántas cervezas, en quién va a ganar el concurso, de cuál más va a beber, cuál se va a emborrachar primero. Y son, hermanos, es lo que conocen. Y es lo que practican. Y después de esta comida, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Y dónde vamos a buscar las mujeres? ¿Y quién va? Es lo que conocen. Es la vida del mundo, es lo que practican. Y aquel que se hace amigo del mundo, hermanos, se constituye enemigo de Dios. Y aquel que por allá, gracias de sus compañeros, ven y fuma. Ven, vamos a la discoteca. Vamos al baile, no, pero yo no bailo, no importa, ven conmigo. Pues para que veas que soy tu amigo, te voy a acompañar. En ese momento, puso en riesgo su salvación. En ese momento, hermanos, aquella salvación, en esa etapa de fragilidad, la expuso para que Satanás, hermanos, la arrebate, para que Satanás la destruya. Porque qué bueno vas a recibir del mundo. A ver, ¿qué cosa buena recibes de ellos? Son mis amigos del mundo. Decía una persona, hermanos, que conocí en un trabajo, decía, qué raro. Mis compañeros me invitan cuando les digo, no tengo dinero para ir a tomar con ustedes. Me dicen, no te preocupes, te pagamos entre todas las cervezas.
No te preocupes, lo que tomes, entre todos vamos a pagarlo, pero vamos, acompáñanos. Vamos, diviértete. Si quieres una mujer, entre todos hacemos la recolecta y te la pagamos. Pero vamos a disfrutar. Decía aquel hombre. Era una persona con familia, un poco hermano centrado, no tan desordenado como los otros. Y decía, qué raro. Yo les digo, estoy pasando un problema económico. Y luego decir, nosotros nos vamos a organizar para comprarte un diario de comida, para comprarte un poquito de despensa, para que alivianes tu carga. Como dizque amigos que son, más bien me invitan a que yo vaya a esa vida de diversión, donde soy consciente, porque ya me ha pasado que cuando voy con ellos, por seguir su fiesta, por seguir compartiendo con ellos, hasta busco dineros prestados. Hasta llego yo a alcanzar deudas por querer compartir con ellos. Y es que eso, hermanos, eso es el mundo. Por eso el Espíritu de Dios nos dice, nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. ¿Qué vamos a buscar a nuestras amistades del mundo? ¿Qué busca la señorita? ¿Verdad? Esa amistad con la señorita del mundo, ¿a qué la va a llevar? ¿Qué ejemplo es para ella? ¿A qué la va a inducir? Está en juego tu salvación. La corriente del mundo es algo, hermanos, que arrastra. Es algo, hermanos, que pone en riesgo la salvación que nosotros hoy hemos recibido. El punto número 3, del cual vamos a ver, de esas cosas que ponen en riesgo nuestra salvación, es algo que nosotros subestimamos. Pero que el apóstol del Señor, en estos tiempos en que estamos, mucho nos ha hablado de esto. Y el Espíritu de Dios nos aconseja y nos habla. Porque nosotros subestimamos este consejo, pero es algo que, hermanos, pone en riesgo nuestra salvación. Y hablo, hermanos, de las malas conversaciones. El punto número 3, las malas conversaciones. Una mal conversación puede hacer que yo ponga en riesgo mi salvación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una vez más, ¿puede una mala conversación poner en riesgo nuestra salvación? Esto que a un inicio de nuestra plática dijimos que es el regalo más grande que hemos recibido de Dios, ¿lo podemos perder por una mala conversación? Y decía su hermano, ¿cuánto nos ha hablado el hombre de Dios en cuanto a este tema? De que no nos dejemos engañar con pensamientos, de que no, a mí nada me mueve, no, a mí nada me va a apartar. Si yo hablo con este impío, si yo hablo con este retirado, si yo hablo con este blasfemo, pero a mí eso no me afecta. Este habla mal de la elección, pero a mí en nada me perjudica. Equivocados estamos. Cuando nosotros ponemos oído a este tipo de personas, la salvación está en riesgo. Porque la salvación está en una etapa de ¿qué? Fragilidad. Entendamos lo que es la fragilidad. Tomemos una copa de cristal. ¿Cómo es esta copa de cristal? ¿Verdad que es frágil? No la podemos comparar a una taza de lata con la cual a veces tomamos café, la cual se puede caer y no le pasa nada. La cual la podemos tirar, hermanos, sin ningún cuidado ahí donde se lava, que no le va a pasar absolutamente nada. Si tomas una copa de cristal, sabes que es frágil. Sabes que la puedes hermanos, dañar con algo mínimo, con un descuido que tengas. Y dice el Espíritu de Dios, el pecado te puede hacer perder la salvación. La corriente del mundo te puede hacer perder la salvación. Las malas conversaciones. Pero es que es mi amigo, pero es que es mi familiar, es mi tío, pero es que es mi madre, pero es que es mi hermano. ¿Cómo yo voy pues a rechazarlo?
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si retenéis esta palabra, decía el apóstol, tal como os la he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta palabra de la cual estoy hablando, hermanos, este consejo, lo recibimos de un hombre de Dios. Que no pongamos oído a las malas conversaciones, que no nos acerquemos donde estén estos hablando mal, que no nos quedemos ahí retenidos leyendo, hermanos, las publicaciones de este tipo de personas, las conversaciones que ellos hacen públicas en el internet, mensajes. ¿A qué nos dice el varón de Dios? No te detengas en eso, no lo leas, no seas parte de este juego, no sigas ese juego de Satanás, ni siquiera le respondas a este tipo de gente, no te rebajes, porque el que se acerca, hermanos, al lodo, se va a ensuciar. Y esto es un consejo de un apóstol de Jesucristo. Y nos dice la Escritura, si retenéis la palabra que os he dado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Y aquel que no retiene esta palabra que nos ha dado el apóstol de Jesucristo, y va, a mí no me pasa nada, a mí no me afecta, ahí termina con su salvación. Ahí termina por perder, hermanos, la batalla, la lucha que hoy libra, hermanos, por alcanzar la vida eterna. En ese descuido, por recibir, hermanos, a un familiar en su casa, porque dice, no, él habla mal, pero a mí no me dice nada, porque a mí está siendo partícipe. ¿Y cómo cuesta que la iglesia o que el hermano entienda esto? ¿Cómo cuesta que comprendan? ¿Verdad? Porque aquellas personas que hablan mal son bien astutos y tienen un poder del maligno para encantar, para confundir a los jóvenes de la iglesia, a las señoritas, para mantenerlas entretenidas. Pero el Espíritu de Dios nos dice, si tú pones cuidado a esas malas conversaciones, tu salvación está en riesgo, porque tu salvación está en esa etapa de fragilidad. Cuarto punto, la desobediencia. Qué importante es este tema. Qué importante es este punto, hermanos, que vamos a tocar. La desobediencia. Nuestro Señor Jesús, cuando hablamos de la obediencia, fue algo que dice que aprendió por medio del sufrimiento, por medio de los padecimientos que Él vivió, aprendió la obediencia. La obediencia, hermanos, quiere decir renunciar a nuestra voluntad por seguir la voluntad de alguien más. El obediente, hermanos, hace caso a los consejos, hace caso a los mandamientos. Dice, vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Por qué la hermana se cubre la cabeza para entrar al templo? Porque está obedeciendo un mandamiento del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Por qué viste la hermana honestamente? Porque está obedeciendo un mandamiento de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué el joven de la iglesia, hermanos, no tatúa su cuerpo? El mundo lo hace. A veces se ven atractivos ciertos tipos de tatuaje en el cuerpo. ¿Por qué no lo hace la señorita de la iglesia? Porque obedece a nuestro Dios. Y mientras obedezca, sabe que ahí está luchando por su salvación, ganando, trabajando su salvación. Pero en el momento en que nosotros dejemos la obediencia y nos creamos autosuficientes y creamos nosotros que no ocupamos el consejo del ministro, cuando no queremos aceptar la reprensión, la corrección, nos volvemos desobedientes. La desobediencia, esa rebeldía pone en riesgo
mi salvación. Porque la salvación está en esa etapa de fragilidad. Y la desobediencia, hermanos, me lleva a perder mi salvación. Y eso es algo, hermanos, que debemos nosotros meditar en ello. Porque estamos hablando de obedecer la doctrina, de obedecer lo que Dios nos pide, los que establece para cada uno de nosotros. Decía el varón de Dios hablando de esto, de lo que es la obediencia. Desde niños somos disciplinados para obedecer. Se nos enseña lo que es la obediencia. Lo hacen nuestros padres a través del castigo. Si entramos como niños, dice, empezamos a crecer y entramos a la escuela, sabemos que tenemos que obedecer las normas de la escuela. Si hay un uniforme, tenemos que obedecer e ir con ese uniforme a la escuela. Si vamos a una universidad, a un colegio, igual tienen leyes y estamos enseñados a obedecer, porque si no hay consecuencias a la desobediencia. Y si el uniforme es de este color, ¿verdad? La camisa de este color, no voy a llevar con una camisa diferente. Y si se exige en ese lugar, hermanos, que algún tipo de desorden, hermanos, en el reglamento está prohibido, no se puede fumar dentro de la institución. ¿Qué hace el joven que va a este tipo de lugares? Pues abstenerse, porque sabe que debe obedecer. De lo contrario, sería expulsado de ese lugar. Y así cuando vamos a un trabajo, no va el hermano al trabajo como quiere, a seguir su voluntad. Si exigen normas de seguridad, que tiene que usar lentes de seguridad, que tiene que usar casco de seguridad, que tiene que usar zapatos de seguridad. Ahí está el hermano obedeciendo y teniendo que ponerse eso para trabajar, porque sabe que si no, puede quedarse sin aquel beneficio del trabajo, puede perderlo. Hay unas normas de conducta dentro de la institución, así debe ser tu conducta. Así debes de atender a las personas. Este es tu horario de trabajo, tu horario de descanso, tu horario de almuerzo. Ahí está establecido este reglamento y somos disciplinados nosotros y obligados a tener que cumplir con un reglamento, obedecer, porque si no hay consecuencias. Pero cuando hablamos de la iglesia, como que ahí ya ahora sí la persona quiere venir libre. En lo del mundo sí nos sujetamos, pero a la iglesia que nadie me diga nada. Yo voy como yo quiera, yo actúo como yo quiera, porque soy yo. Ese tipo de pensamientos, hermanos, nos llevan a la condenación, a perder esa salvación que hoy recibimos. Se bautiza el hermano y está en el primer amor y todo lo que es la doctrina le parece hermoso. Se sujeta a ella. Y ahí está la hermana y ahí está el hermano obedientes, pero pasado el tiempo empieza una rebeldía. Ya no es el hermano obediente, ¿verdad? Que llegó a un inicio. Pues esa desobediencia me puede privar de la salvación. Ya no viste decentemente la hermana. La joven, ¿verdad? Ya no lo hace. El hermano, pues está descuidado también. No quiere recibir el consejo. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque la desobediencia, una vez más, nos priva de la salvación. Ahí está el hermano. ¿Para qué envió el apóstol del Señor al ministro? Para que aconseje, para que ayude, para que apoye. Y ahí está el hermano viendo los riesgos en los cuales está la familia, viendo los riesgos en los cuales está el matrimonio, viendo al hermano en los riesgos porque ahí está cerca, hermanos, ya de irse al mundo, y es llamado y se le da un consejo y el hermano luego de tomarlo sale molesto, no le gustó el consejo, no lo obedece. Hermanos, su salvación está en riesgo por la desobediencia. Y el quinto punto del cual vamos a mencionar que pone en riesgo nuestra salvación también es muy importante. Y lo señalaba el Espíritu de Dios, que es el dejar de congregarnos. Aquel que deja de asistir a la oración, aquel que deja la costumbre, hermanos, de estarse congregando, pone en riesgo su salvación. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortaos en tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Qué veía el apóstol que pasaba con algunos hermanos? ¿Dejaban de qué? De congregarse. ¿Y qué decía el apóstol? No lo hagan ustedes. No dejen de congregarse. El hermano tiene que venir a la casa de oración a escuchar la palabra de Dios. Porque aquel que se aleja por un mes, aquel que se aleja por 2 meses, aquel que se aleja, hermanos, por 15 días y no va a la casa de oración, hermanos, está poniendo en riesgo su salvación. Porque la salvación se trabaja todos los días. Porque a este lugar venimos a escuchar la palabra de Dios. Hermano, pero que yo en la casa leo la Biblia. La fe no es por el leer. ¿Verdad que no? ¿La Biblia lo puede confundir? Sí, puede confundir. La letra mata, ¿verdad? Nos lo ha explicado un hombre de Dios. No dejemos de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. El que deja de congregarse, hermanos, pone en riesgo su salvación. Nos dice el varón de Dios, tenemos que venir a la casa de oración. Aquí en la casa de oración, ¿verdad? Aquí se habla la palabra de Dios. El Espíritu de Dios habla. El alma se alimenta cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, se fortalece, se nutre. Y aquel que se aleja, hermanos, pone en riesgo su salvación. 5 puntos nos habla el Espíritu de Dios, en los cuales debemos de tener un cuidado para no perder la salvación, porque esta primera etapa en la que estamos es una etapa ¿de qué? De fragilidad, en la cual debemos nosotros tener sumamente cuidado para no perder nuestra salvación. Vamos a leer qué nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, el consejo que nos trae el Espíritu de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué bonito el consejo. ¿Una salvación cómo? ¿Es valiosa la salvación? Este regalo, hermanos, que nos ha dado Dios, es grande. ¿Y a qué nos invita el Espíritu de Dios? ¿A que no la qué? No la descuidemos. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el apóstol, de la ira de Dios? Si llega un momento que por nuestros descuidos perdimos ese regalo que nos dio. ¿Cómo escaparemos de esa ira de Dios? ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios? Si esto, hermanos, tan hermoso que hizo por nosotros, en nuestros descuidos, lo perdimos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿La puede perder el hermano entonces la salvación? No es como dice el mundo, que ya soy salvo y no importa de aquí en adelante qué obras hagas, si obras buenas o obras malas. Judas Iscariote tuvo la salvación y la perdió. Demas, aquel, hermanos, que fue hasta servidor del apóstol, que sirvió en el ministerio, gozaba de la salvación. Pero en sus descuidos y dejándose arrastrar por la corriente del mundo, hermanos, perdió su salvación. Porque una vez más, la salvación, mientras estemos con vida, está en una etapa de fragilidad. Ananías y Zafira tenían la salvación, pero en esos descuidos mintieron al Espíritu Santo, mintieron a un apóstol, y esos descuidos, hermanos, que tuvieron, los hicieron perder su salvación.
Ejemplos hay muchos que pudiésemos poner nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no ¿qué? Mire que no caiga. Es el consejo del Espíritu de Dios. Porque ya hay algunos que gozaron, porque ya hay algunos que caminaron con nosotros, que disfrutaron con nosotros de esta salvación, que se gozaron. Pero hoy ya no están. Pero hoy están en el mundo. Pero hoy están extraviados. Pero hoy viven en pecado. De tal manera que esta salvación, si la descuidamos, la podemos perder. Porque la primera etapa de la salvación es una etapa de fragilidad. La segunda etapa de la salvación es la etapa de triunfo. Así le llama el apóstol de Jesucristo a la segunda etapa de la salvación. ¿Etapa de qué? De triunfo. Y esta etapa, hermanos, se alcanza cuando el hermano duerme en los brazos del Señor. Cuando ya, hermanos, duerme. Cuando el hermano descansa de su trabajo. Una vez que el hermano se le acaba su tiempo en este mundo, la salvación deja de ser frágil y entra en una etapa de triunfo. Ya esa salvación, hermanos, ya no la puede perder. Ya una vez que el hermano triunfó en el Señor, la salvación la tiene asegurada. Triunfó el hermano en los brazos del Señor. Así describimos cuando un hermano duerme, cuando un hermano fiel parte. ¿Qué decimos? Durmió en los brazos del Señor. Y ha dicho el varón de Dios, más dichoso es el que duerme en el Señor que nosotros que seguimos aquí luchando por nuestra salvación. El hermano durmió, el hermano triunfó y su salvación dio hermanos, un paso más. Hermanos, subió a otro nivel, a otra etapa, la etapa del triunfo, una vez más donde su salvación ya nadie se la va a arrebatar, ya nadie se la va a quitar, ya la tiene asegurada. Dice el Espíritu de Dios, hermanos, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, hablando de los que duermen. Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Llegó el momento en que durmió la hermana, llegó el momento en que durmió el ministro, llegó el momento en que murió el joven. Hermanos, pasó al siguiente nivel de su salvación, que es esa etapa de triunfo en la cual ya no está en riesgo, ya no es frágil, ya nadie le puede arrebatar lo que hizo. Descansó ya del trabajo, de ese cuidado. Porque la salvación, dijimos, hay que trabajarla. Descansó de ese trabajo, de su salvación, porque ya la tiene ahora sí asegurada. Porque ya nadie se la va a arrebatar. Hermanos, aunque todavía no ha pasado a la tercera etapa de la salvación, pero ya la tiene asegurada. Es como aquel atleta, hermanos, que corre y está en carrera, hermanos, y una vez que cruza la meta, ya sabe que ganó. Ya nadie le va a arrebatar el primer lugar. Porque él ya, hermanos, pasó la meta. Y ya, aunque no ha recibido la medalla y no cuelga en su pecho esa medalla o esa corona sobre su cabeza, aunque no la lleva todavía, pero ya él salta de alegría. Ya él levanta sus manos en señal del triunfo. Ya él sonríe o llora de felicidad porque sabe que ganó, porque sabe que cruzó la meta. Así es esta etapa de triunfo. El hermano, una vez que parte de este mundo que duerme, triunfó y sabe que la salvación ahora sí dejó de estar en riesgo. La aseguró. Ya nada se la va a arrebatar. Y disfruta, hermanos, y está seguro con ello. Decía el apóstol del Señor en uno de los ejemplos, dice, es como aquel que compra una casa y va y hace el papeleo allá con el abogado y estampa la firma y da el dinero por aquella propiedad.
y aunque todavía no ha ingresado a la propiedad, y aunque todavía no ha abierto la puerta y entrado a ese lugar, pero ya hay una sonrisa en él, porque dice, ya tengo mi casa. Ya la compró, ya es de él, le pertenece, ya nadie se la va a arrebatar. Ya es de él, aunque todavía no ha ingresado, pero ya hay algo, hay una seguridad. Así están las almas de los que duermen. Se sienten ya seguras porque la salvación la tienen ya asegurada. Y como ya durmieron y saben que su salvación la tienen ya segura, están clamando a Dios. ¿Hasta cuándo Dios nos hará justicia? Así gritan ellos, así exclaman, Dios, ¿cuándo nos hará justicia? Porque ellos saben, ¿verdad?, que ya su salvación está asegurada, que nada se las va a arrebatar. Nos pone el Espíritu de Dios un ejemplo, hermanos, el ejemplo del rico y de Lázaro, hablándonos de qué es lo que ocurre después de la muerte. ¿Dónde estaba, hermanos, Lázaro? En el seno de Abraham. Estaba descansando del sufrimiento, del trabajo. Ya estaba en un lugar de descanso. Estaba en un lugar de reposo. Ya tenía en ese momento su salvación asegurada y él se daba cuenta, porque si nos describe el Espíritu de Dios aquel rico cuando una vez que muere, ya él también sabía su destino. Ya él también sabía que no se había salvado, que había ganado una condenación. Así que el que duerme, hermanos, triunfa, porque la salvación pasa a esa etapa de triunfo. Luego de esa etapa de triunfo vendrá otra etapa de la salvación, la cual es la etapa de la coronación, la etapa de premiación, donde ya ahora sí, hermanos, venga el juicio de Dios. Y una vez que venga el juicio de Dios, seamos coronados. Y se abra aquella puerta, hermanos, para que ahora sí entremos nosotros al reino de los cielos. Porque en este momento, hermanos, en que una persona duerme, un cristiano duerme, todavía no ha entrado al reino de los cielos. Permanece en un lugar esperando el juicio de las naciones, el juicio de Dios, pero su salvación la tiene segura. Por eso decíamos, es como el atleta que cruzó la línea, cruzó la meta y sabe que ya triunfó, aunque todavía no recibe la coronación. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Llegará entonces el momento del juicio, el momento en que todos se tengan que presentar ante el tribunal de Cristo. Será un momento en el cual seamos llamados a cuentas, y las obras que hicimos nosotros, esa lucha que tuvimos por nuestra salvación, todo acto, hermanos, toda acción que hicimos esté anotada a nuestro favor y servirá para que nosotros seamos coronados de triunfo y de victoria. Lo explica el Señor Jesucristo de una forma más sencilla en Mateo capítulo 25, versículo 31. El momento, hermanos, en que la salvación llega a esta etapa de coronación. Dice así para la honra y la gloria del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá
las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Hasta ahí vamos a leer. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese momento, la salvación pasará a esa siguiente etapa, que es la coronación. Donde ya ahora sí será una etapa, hermanos, en la cual vamos nosotros a disfrutar. En la cual se abra ya la puerta del reino de los cielos para nosotros. Ahora sí, la salvación ha sido alcanzada por cada uno de nosotros. La salvación, hermanos, es etapa de la coronación. Porque reunirá el Señor a todos, y a los buenos los hará a su derecha, y a los malos a su izquierda. Y a los de la derecha les dirá, aquellos que triunfaron, les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Dice el versículo, hermanos, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando sean ellos separados a la izquierda, porque sabrán que han perdido su salvación, que les espera la condenación. Así lo explicaba el Espíritu de Dios, hermanos, y así lo entendemos cada uno de nosotros. Entonces la salvación debemos de cuidarla, debemos de trabajarla, ¿sí? Quiero poner un ejemplo, hermanos, para ver que hayamos entendido. Un ejemplo ya, hermanos, para ir terminando, que lo podamos analizar y meditar. Y me refiero a un momento en el cual el Señor Jesucristo, hermanos, entra a la casa de un hombre llamado Zaqueo. Y cuando el Señor Jesucristo entra a esa casa, leemos nosotros en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 9, el Señor Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En ese momento, aquel hombre llamado Zaqueo está recibiendo, hermanos, lo que nosotros hemos recibido. Ese regalo de Dios que se llama salvación. Zaqueo no ganó esto por ser esforzado, por ser alguien, hermanos, que hacía buenas obras. Era alguien que defraudaba a su pueblo. Era alguien, hermanos, que no hacía lo correcto delante de Dios. Pero de él tuvo misericordia el Señor, y se aparece y entra a su casa, y mientras los otros murmuraban, ha entrado a la casa de un hombre pecador. Aquel hombre, hermanos, dice nuestro Señor, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham. A ver, estas palabras entonces le trajeron la salvación a este hombre llamado Zaqueo. Y de aquí en adelante ese hombre, como ya el Señor Jesús le dio su salvación, se despreocupó del resto de sus días. Ya no importa, siguió él defraudando a su pueblo, siguió él cobrando ilícitamente impuestos que no le correspondían, siguió apropiándose de lo ajeno, siguió llevando una vida, hermanos, de pecado, porque al cabo ya el Señor Jesús le dio su salvación. ¿O no se la dio el Señor? No le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham. ¿Se la dio o no se la dio? Sí se la dio. Pero en él estaba conservar esta salvación en esta etapa de fragilidad. Conservarla, hermanos, y avanzar un día al otro nivel de la salvación, que es esa etapa de triunfo. En él estaba. Si él seguía haciendo lo malo, si él seguía, hermanos, en el pecado, pues esa salvación y ese premio, o ese regalo tan grande que el Señor le dio, pues lo iba a tener en poco y lo iba, hermanos, a descuidar. Pero el Señor nos ayuda entonces a nosotros a comprender
Que no nos engañe el mundo, que no nos engañen las personas con las que a veces hablamos, aquellas que están, hermanos, confundidas y dicen, ya no importa yo lo que haga con la vida, yo no ocupo ir a una iglesia, meterme ahí, estar sentado o cantando, porque ya yo soy salvo. Ya no ocupo yo andar cuidando mis pasos, porque si peco o no peco, ya Dios eso me lo perdonó. Ya Cristo murió en la cruz por mí y ya me salvó. Hermanos, no podemos nosotros tener este tipo de pensamientos porque son, hermanos, pensamientos diabólicos. Dios nos ayude entonces a cada uno de nosotros a comprender, hermanos, este tema tan hermoso y a que nos sintamos nosotros muy favorecidos de Dios, muy beneficiados de Él al ser, hermanos, tomados, hermanos, de ese mundo y hemos sido rescatados y hemos recibido esta salvación tan hermosa de la cual hoy disfrutamos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Verdad que así nos dice la Escritura? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al conocimiento ¿de qué? Al conocimiento de la verdad. Con ese conocimiento que tienen del mundo, ¿se van a salvar? No, no se van a salvar, se van a perder. Bienaventurados somos nosotros, que en este tiempo, hermanos, hay un hombre de Dios que nos instruye, un auténtico apóstol de Jesucristo que cuida de nosotros y que nos anima y que nos orienta y que nos previene para que nosotros, hermanos, luchemos, cuidemos, defendamos nuestra salvación, porque mientras estemos con vida, estemos en esa etapa de fragilidad. Que esto que hemos platicado, mis hermanos, haya sido para la honra y la gloria del Señor.